el estudio de límites que involucran al infinito, ahora vamos a analizar límites en el infinito. Para ello, recordemos que en el caso anterior analizábamos que existen límites en donde al aproximarse a un valor finito, ¿no? Obtenemos como resultado, o más bien que el comportamiento de la función al aproximarse a ese valor numérico, pues tiende a valores muy grandes positivos o a valores muy pequeños negativos, ¿no? Pequeños en el sentido de que son muy negativos, ¿no? Entonces ahora vamos a analizar ahora qué sucede cuando la variable x, en este caso aquí abajito, en esta parte del límite, se aproxima a valores positivos muy grandes o a valores negativos muy pequeños, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, se puede aproximar a -1.000.000, ¿sí? Es decir, la variable ahora es la que se va a aproximar, ¿no? A valores muy grandes o muy pequeños. Y lo que sucede en ese caso es que, bueno, uno esperaría que si la variable se aproxima a un valor muy grande, la función también se aproximara a valores muy grandes. Lo que sucede es que eso es falso, ¿no? Sucede pues que cuando la función, perdón, la variable independiente se aproxima a valores muy grandes, la función se aproxima a valores muy pequeños. Lo que acabo de mencionar se puede denotar de la siguiente manera, es decir, ahora tenemos el límite cuando x tiende a infinito, ¿no? De una función f se aproxima a un valor L mayúscula que es un número finito. Es decir, 1, 2, 3, 4 o cualquier número que se te ocurra, pero que sea muy pequeñito, ¿no? Entonces, y ese valor generalmente no crece mucho, sino es un valor finito, o sea, es un valor que se queda ahí estancado. Y recordemos que en este análisis pues tenemos dos tipos de infinito, ¿no? Uno positivo y uno negativo. En ese caso, generalmente cuando estamos trabajando con el infinito positivo, pues puede omitirse el símbolo más. Entonces, cuando no aparezca, estamos haciendo alusión a el límite, al infinito positivo, y por otro lado, al límite cuando x tiende al infinito negativo. Y en ambos casos siempre vamos a obtener un valor finito. Para ello vamos a analizar algunos ejemplos. Bueno, entonces vamos a considerar ahora el querer calcular el límite cuando x tiene infinito de esta función racional. Entonces, noten que en este caso no podemos hacer una evaluación directa, puesto que esto de acá no se puede de algún modo sustituir, ¿verdad? Pero si pensamos a este como una cantidad muy grande, es decir, un número muy grande, pueden ustedes jugar o empezar, no sé, con el 1000, ¿no? Si ustedes hacen 1000, entonces aquí te va a dar una cantidad muy grande, ¿no? Pensando a que tú consideraste un número lo suficientemente muy grande, ¿no? Entonces, si yo a un número grande le sumo un número muy grande y le sumo uno, están de acuerdo que eso sigue siendo muy grande, ¿no? Igual abajo, si a una cantidad muy grande le elevo a la 4, ¿no? Y eso lo multiplico por 2 y luego le resto una cantidad muy grande, pues no tenemos ninguna noción, pero sigue siendo muy grande, ¿sí? Entonces, en este caso, intuitivamente, tenemos una indeterminación de la forma infinito entre infinito, ¿no? Y acuérdense que cuando tenemos indeterminaciones en un límite de esta forma, cero entre cero y infinito entre infinito, es necesario hacer algún artilugio algebraico. Entonces vamos a analizar la solución de este límite mediante métodos algebraicos. Así pues, para poder resolver este límite, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, como es una función racional, vamos a analizar arriba y abajo.
¿Y qué vamos a analizar? Pues vamos a buscar en toda la expresión a la potencia de x más grande. En este caso, la potencia más grande es x a la 4. Y en el caso del denominador, de igual modo, en este caso tengo que la potencia más grande de x es x a la 4. ¿Sí? Entonces vamos a considerar esa potencia y vamos a realizar lo siguiente tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, noten que lo que hemos hecho es considerar cada uno de los términos que conforman mi numerador y dividirlo entre la potencia más grande de x, ¿no? Y ese mismo procedimiento lo hacemos tanto arriba como abajo. Agarro los términos que conforman mi denominador y los divido entre la potencia más grande de x, ¿no? En este caso, noten que nos ha quedado algo de este estilo, en donde solo basta aplicar la regla de los exponentes para simplificar esta expresión que nos ha quedado acá. Entonces, al aplicar propiedades de los exponentes, obtenemos lo siguiente. En este caso, si yo divido x a la 4 sobre x a la 4, pues como son términos iguales, de algún modo el cociente me va a dar 1, que al multiplicarlo con menos 6, pues me da menos 6. En el caso de este, pues aplicamos la regla de los exponentes, ¿no? Que nos dice que cuando tenemos cocientes de potencias, los exponentes se restan, ¿no? En cuyo caso me quedaría x a la 2 menos 4 y haciendo esta resta me queda exponente negativo menos 2, que de acuerdo a otra propiedad de los exponentes, esto es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? De manera similar, aquí no hay que hacer nada, lo mismo acá abajo, ¿no? X a la 4 sobre x a la 4 me da 1, que al multiplicarse por 2 me da 2, ¿no? Igual acá, propiedad de los exponentes, x a la 1 menos 4, aquí me queda x a la menos 3, y entonces me quedaría 1 sobre x al cubo. Esta propiedad de acá se llama la regla del exponente negativo y lo que me dice es que si tengo un exponente negativo, le doy un twist, es decir, lo que esté arriba se va a ir abajo, pero ahora con exponente positivo. Así pues, tenemos ahora esta nueva expresión para nuestro límite original. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora aquí es lo siguiente. Para todas las expresiones que tengan potencias de x abajo, lo que se conviene es que cuando x se aproxime a un valor muy grande, todas estas expresiones se van a ir a cero. Es decir, en el límite, cada una de estas expresiones tiende a cero. En general, tendríamos esta afirmación. El límite, cuando x tiende a infinito, de 1 sobre cualquier potencia de x, ¿no? Se va siempre a cero. Eso quiere decir que en el límite, ¿no? Una vez lo apliquemos, vamos a obtener lo siguiente. Sería menos 6, esto se va a ir a 0, entonces aquí me queda 6 más 0. Esto en el límite también se va a ir a 0, me va a quedar así. El 2 lo bajo, ¿sí? ¿Por qué lo bajo o lo escribo de nuevo? Porque no tiene expresiones que contengan potencias de x, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos 1 sobre x al cubo, de acuerdo a esta propiedad, en el límite se aproximaría a 0. Entonces, haciendo las operaciones correspondientes, aquí nos quedaría menos 6 sobre 2 y el resultado pues del límite inicial sería menos 3. Entonces, es así que mediante este proceso algebraico podemos calcular el límite de una función cuando x tiende al infinito. Bueno, característica geométrica del valor de este límite, resulta pues que cuando un límite, cuando x tiende al infinito de cierta función, a esto gráficamente se le denomina asíntota horizontal. Entonces, si quieres conocer la asíntota horizontal de una función,
pues solo basta que calcule su límite cuando x tiende a infinito. Si de algún modo, al aplicar todo este procedimiento algebraico, llegas a un número finito, pues ese va a ser el valor, o más bien lo que va a conformar la ecuación de tu recta horizontal, que en este caso sería una asíntota horizontal. ¿Y qué característica tienen esas rectas? Ah, pues que si tienes una función de este estilo, la asíntota horizontal es una recta que es paralela al eje X, ¿no? Entonces, esa es la interpretación geométrica que tiene un límite cuando X tiende a infinito. Ahora, hay una forma alternativa de calcular este mismo límite, pero usando otro método. Y entonces, ese método consiste en lo siguiente. Se trata igual de considerar cuál es la potencia más grande de X, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que aquí la potencia más grande de X es X a la 4 y en el denominador igual, ¿no? La potencia más grande de X es X a la 4. Entonces, lo que nos dice esta forma alternativa de resolver este límite es que puedes despreciar o suprimir las potencias restantes de X, es decir, aquellos términos que contengan potencias más pequeñitas de X, ¿no? Entonces, todo esto que estoy encerrando en los cuadritos se va a omitir o a suprimir y entonces lo que vamos a obtener es el siguiente límite. Sería el límite cuando x tiene infinito de menos 6x a la 4 sobre 2x a la 4. Noten que en este caso, como suprimí estos términos de acá en la parte del numerador, ¿no? El único término que sobrevive es este, con todo y su coeficiente, ¿no? Y al suprimir menos x, pues el único término que sobrevive es este. Entonces noten que con respecto a la expresión original, esta nueva expresión es más sencilla y digamos es más fácil de calcular, ¿no? En este caso hacemos la división, sería x a la 4 sobre x a la 4, ¿no? Entonces se van a cancelar y entonces nos va a quedar únicamente el límite cuando x tiene infinito de menos 6 medios, que al final de cuentas este límite es lo mismo que el límite cuando x tiene infinito de menos 3. Y como esta es una constante, pues sabemos que el límite de cualquier constante, sin importar qué numerito vaya acá abajo, es siempre la misma constante. Entonces miren, obtenemos los mismos resultados usando dos métodos distintos. Cualesquiera de los dos métodos es correcto y entonces es válido. Bueno, ahora vamos a analizar el límite cuando x tiene infinito de la raíz cuadrada de esta función racional. Entonces, aquí hay dos formas. O procedemos de la siguiente manera, ¿no? Que en el ejemplo anterior es, en este caso, considerar la potencia más grande tanto arriba como abajo, ¿no? En este caso tenemos la fortuna de que coinciden, pero siempre vamos a tomar la potencia más grande, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a resolver este límite y vamos a introducir algunos truquitos. Así pues, consideremos el siguiente límite. Recuerden que cuando tenemos el límite de una raíz, podemos sin ningún problema introducir el límite dentro de la raíz, de modo que nuestro límite queda de la siguiente forma. Entonces, una vez estableciendo el límite de esta forma, ahora aplicamos el mismo método que en el caso anterior, ya sea que ustedes quieran aplicar el método algebraico, que es dividir cada uno de los términos entre la potencia más grande, que en este caso es x cúbica, o bien el método de eliminar las expresiones que tengan las potencias más pequeñitas, que son precisamente las expresiones que estoy encerrando aquí en los cuadritos de color rojo. Cualesquiera de las dos opciones de metodología, pues llegará al mismo resultado. En este caso voy a hacerlo con la omisión de estos términos para hacer los cálculos un poco más sencillos. Entonces, suprimiendo esos términos que acabo de mencionar, únicamente en el numerador nos sobrevive 2x al cubo y en el numerador nos sobrevive 2x al cubo
y denominador nos sobrevive 6x al cubo. Se van a cancelar estos dos términos y entonces nos va a quedar la raíz del límite cuando x tiende a infinito de 2 sextos. Que a final de cuentas, al ser 2 sextos una función constante, pues lo que vamos a obtener en este límite va a ser la raíz de 2 sextos, que en principio se puede dejar hasta ahí, o si desarrollamos, nos va a quedar que es 1 sobre raíz de 3. Entonces, como les mencionaba, pueden ustedes como ejercicio hacer o calcular este mismo límite usando el procedimiento algebraico, que consiste en dividir cada uno de estos términos entre x al cubo. Vamos ahora a realizar un último ejemplo. Nos piden calcular el límite cuando x tiene infinito de la función 3x menos 2 sobre 1 menos x al cubo. En este caso voy a utilizar el método algebraico. Igual ustedes pueden utilizar el método de eliminación de términos, que es eliminar tanto arriba como abajo aquellos términos que sean de potencias menores de x, ¿no? En este caso, en el numerador, la potencia más pequeñita es menos 2 y abajito el que no tiene potencia de x es 1. Entonces, si quieren ustedes aplicar el método de eliminación de términos, te quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 3x sobre menos x al cubo. Haces el desarrollo algebraico y seguramente vas a llegar al valor de tu límite. Entonces vamos a resolver este problema usando el método algebraico. Ahora, notemos que en este caso, a diferencia de los ejemplos anteriores, teníamos que tanto la potencia más grande en el numerador y el denominador eran iguales, ¿no? En este caso va a ser distinto. Solo nos vamos a fijar en la potencia más grande, tanto arriba como abajo, ¿sí? Creo que lo dije al revés. Sí, vamos a buscar tanto en numerador como denominador, ¿no? La potencia de x más grande, que en este caso la ganadora es x al cubo, ¿sí? Entonces, abajo tengo x al cubo y arriba tengo x. En cuanto a potencia, x cúbica tiene la más grande, ¿no? Entonces, procediendo por el método algebraico, vamos a dividir 3x entre x al cubo menos 2 sobre x al cubo y abajo también 1 sobre x al cubo menos x al cubo sobre x al cubo. Entonces, quedando eso, tenemos que el límite cuando x tiende a infinito, ¿no? Ahora sería de la función 3 sobre x cuadrada. Acuérdense que aquí aplicamos regla de los exponentes. Menos 2 sobre x al cubo. Aquí sería 1 sobre x al cubo. Y x al cubo entre x al cubo, pues me queda 1. Y de acuerdo a lo que habíamos visto al inicio de estos límites, es que cuando tenemos expresiones que contienen potencias de x en los denominadores, todo se va a ir a cero, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta expresión en el límite se iría a cero, menos esta expresión que en el límite al infinito se iría a cero, y abajo también 0 menos 1. 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 es menos 1. Y 0 sobre menos 1 sería 0. En este caso, el valor de tu límite sería 0 mediante el método algebraico. Como les decía, si ustedes quisieran aplicar el otro método, el que consiste en eliminar términos de menor potencia, pues también se puede hacer, ¿no? En ese caso, arriba se eliminaría el menos 2 y abajo se eliminaría el 1, ¿no? Y en ese caso me quedaría únicamente 3x arriba y menos x al cubo abajo. Aplicando la regla de los exponentes, pues me quedaría 3 sobre
Bueno, principio negativo sobre x al cuadrado. Y de nuevo, como tenemos que esta expresión posee potencias de x abajo, en el límite, es decir, cuando x tienda al infinito, pues esto se va a ir a cero. Entonces, miren, con el método de eliminación de términos, obtenemos el mismo resultado, pero en menores pasos. Es así pues que hemos terminado con el análisis de límites que involucra el infinito.